Patricia Cabrera, licenciada en musicoterapia. En este momento actual estás en qué hospital, Patricia? En el Piroán. En el Piroán. Bueno, yo hablo mucho, así que trato de como de poner todo el porque me voy, si no. Pero algunas cosas por ahí las podemos ir pasando. A las 5 de la tarde te echamos. Bueno, no sé, igual tengo que ir al hospital, así que me matan. Bueno, yo les quería compartir una información. John Cage, conocerán, es un músico, un investigador del área de la música. Demostró algo interesante, que el silencio absoluto no existe en el planeta Tierra. Y esto lo comprobó creando lo que se llama la cámara anecoica. Es una cámara que tiene unas trampas de acero, donde cuando se emite el sonido, estas trampas, que son todas esas cosas que están ahí en las paredes, lo absorben. Entonces, bueno, literalmente no hay sonido. Un 99,9% filtra el sonido, o sea que prácticamente todo. Y lo que sucede ahí adentro es muy interesante. En primer lugar, los oídos se adaptan al silencio. Uno un poco después comienza a escuchar sus sonidos internos, ¿no? El sonido de la respiración, el latido del corazón, el borboteo del estómago. Más tarde uno intenta levantarse y caminar, pero pierde el equilibrio. Ustedes saben que el oído está conectado con el órgano del equilibrio. Y por último uno se sienta y no se puede mantener más de 15 minutos, porque al no existir estímulos externos, sino los del propio cuerpo, el cerebro se empieza a confundir y a crear sonidos propios. 30 minutos más tarde uno empieza a tener alucinaciones. Entonces esto nos da la pauta de que no podemos vivir sin sonido y no podemos vivir sin música. Es un poco el fundamento de los musicoterapeutas. Y bueno, me invitaron a hablar de las demencias, así que yo hice un pequeño recorrido que seguro lo conocen, según la clasificación del CIE-10. Se define las demencias como un síndrome debido a una enfermedad del cerebro, generalmente de naturaleza crónica o progresiva, en la que observamos el deterioro de la memoria, con la alteración en la capacidad de registrar, almacenar y evocar información, la pérdida de contenidos mnésicos relativos a la familia o al pasado, el deterioro del pensamiento y del razonamiento, con la reducción del flujo de ideas y el deterioro en el proceso de almacenar información, que se manifiesta como una dificultad para prestar atención a más de un estímulo a la vez, y como la dificultad para cambiar el foco de atención. Una interferencia en la actividad cotidiana, un nivel de conciencia normal sin excluir las posibilidades de alteraciones episódicas, y según la Organización Mundial de la Salud dice que estas deficiencias se presentan por lo menos durante al menos 6 meses. Según el DSM-4 también comparten varias de las cuestiones, el deterioro de la memoria y algunas de las siguientes alteraciones: afasia, apraxia, agnosia, deficiencia en funciones ejecutivas. Las alteraciones previas tienen una intensidad suficiente como para repercutir en el desarrollo de las actividades ocupacionales y o sociales y comprometiendo la autonomía, ¿no?, de la persona. Las alteraciones no aparecen exclusivamente durante un síndrome confusional agudo, o sea, cuando se resuelve el síndrome confusional continúan igual estos signos. Se caracterizan por no ser exclusivas de la vejez, aunque la vejez representa un factor de riesgo, cuya prevalencia se duplica cada 5 años a partir de los 65 años, y las mujeres la ligamos más porque vivimos más, o sea que hay más mujeres con este deterioro. Y el abordaje, bueno, tanto en las personas institucionalizadas como no institucionalizadas, suele abarcar varias disciplinas de la salud. Respecto a los abordajes terapéuticos, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la musicoterapia son algunas de las disciplinas que suelen atender tanto en instituciones como en las prestaciones ambulatorias. Generalmente el diagnóstico médico es el que deriva mayormente a disciplinas como la psicología o la terapia ocupacional a las personas que cursan algún tipo de demencia, considerando la rehabilitación de los aspectos que permitan retrasar la pérdida de autonomía y de habilidades sociales, así como el deterioro cognitivo. En la actualidad no sé por qué se puso de moda este redescubrimiento de las herramientas de la musicoterapia por otras disciplinas, y se puso en foco el uso que yo le llamo farmacológico del sonido, ¿no? Entonces, para tener chicos más inteligentes le ponemos Mozart, para despertar a personas con Alzheimer le ponemos auriculares, ¿no?, con determinadas cosas.
Bueno, cabe señalar que estas acciones mal denominadas musicoterapia no son musicoterapia y no se relacionan con un tratamiento. La musicoterapia lleva adelante un tratamiento terapéutico. Esto es muy común en Europa, en España. Hay muchos casos donde en nuestro país, para contextualizar un poco, las carreras de musicoterapia son carreras de grado, licenciaturas, que se estudian en universidades, duran 4 años como mínimo, salvo la UAI que son 5 años, y es una carrera de grado. En Europa lo que ocurre es que, por ejemplo, uno es filósofo y va a estudiar musicoterapia, entonces junta créditos de distintas materias y le dan el título. Entonces, no hay una formación como profesional de la salud, el musicoterapeuta es un profesional de la salud. Y en su formación de grado están incluidas todas las disciplinas, tienen que aprender relacionadas con la salud. Entonces es muy distinto el posicionamiento de alguien que se forma como profesional de la salud que alguien que estudia musicoterapia desde cualquier otro tipo de disciplina no relacionada con la salud. Sus objetivos van a ir para otro lado, ¿no? Claro, es usar la música desde otra disciplina, pero no es musicoterapia. Sí, pero en Europa lo validan como musicoterapeuta. Sí. Vos juntás los créditos, vos podés ser, no sé, ingeniero agrónomo y por ahí, no sé, las vacas darán más leche, no sé. Una sola cosita, mira, en 1981, 3 años después que se inauguró el centro, en 1981 llevamos un trabajo al Congreso Europeo sobre hospital de día y nosotros ya teníamos a la musicoterapeuta incluida en el equipo. ¿Está bien? 1981. Cuando terminé de dar la charla, las únicas preguntas que me hicieron, que fueron 6, tuvieron que ver con la musicoterapia. Porque para ellos era absolutamente desconocido. Estoy hablando de Francia. ¿Hace cuánto que está la carrera? La carrera como disciplina, como carrera, como licenciatura. Como licenciatura desde el año 60 años. 90. No, 60 y algo, cuando vino No, Bennett. licenciatura no. Desde el 60 la carrera de musicoterapia. Como en 2000. Pero licenciatura sí, del 2000. Sí. Desde el 2000. Antes pionero. había carrera. Un pionero en el 81. Lo que pasa, en realidad, la carrera de musicoterapia siempre fue universitaria y de grado. Dependía del área de medicina en El Salvador. Pero siempre fue carrera de grado. Cuando se puede tramitar la licenciatura en el 2000, se hace una licenciatura de excepción, que yo la hice, porque yo era musicoterapeuta no digo mi edad mejor. Y actualmente no, las carreras son de licenciatura en todas las facultades donde se estudia, ¿no? Sí, no, el tema es ese, que al no ser una carrera de grado en Europa, hay una fascinación, obviamente, con la música. Todos escuchamos, vamos con los auriculares, todos estamos en un medio donde escuchamos música y donde el sonido nos atraviesa. Entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, sí, una persona con Alzheimer, uno pone auriculares y se acuerda toda la canción, después vamos a ver un videito, esto genera como una fascinación. Ahora, eso no pasa del estímulo y la respuesta. Después vemos qué hacemos con eso, porque, bueno, uno despierta a la persona. ¿Para qué la despierta? ¿Qué objetivo tiene? ¿Sabe en qué está esa persona? Si aquello que va a despertar no lo va a angustiar, o a qué etapa de su vida lo va a relacionar. Entonces, bueno, esto sí lo trabaja el musicoterapeuta. Para saber un poco el contexto de lo que usamos los musicoterapeutas, utilizamos herramientas específicas. Como somos terapeutas, generalmente observamos una escena acústico-relacional, trabajamos con instrumentos, con la música, la voz. Entonces hacemos una observación, realizamos un entendimiento desde nuestro posicionamiento de lo que está pasando en esa escena y en función de lo que uno entiende, uno realiza una intervención. Las herramientas o instrumentos relacionales que usamos son el sonido, la música, la voz, los instrumentos musicales. Y vos decías esto que estuvo muy bien, de que la danza no es, o la expresión corporal no es parte de la musicoterapia, pero sí las formas rítmicas y sonoras expresadas que uno las manifiesta con el cuerpo. Sí. Uno no hace danzaterapia ni expresión corporal, pero hay una realidad. Cuando uno trabaja con musicoterapia, por ahí la persona va y baila, pero es como un producto de esto que se pone en juego.
Y también utilizamos objetos y medios acústicos de comunicación, que bueno, ahora hay un montón. Está indicada para realizar un abordaje individual y o grupal en el tratamiento de personas con patologías tanto de origen orgánico como psicoafectivo, y también para desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque antiguamente se pensaba que la musicoterapia era solo para trabajar en forma grupal, y la realidad es que es más complejo trabajar en forma grupal porque uno no puede perder de vista las individualidades. Así que bueno, hay que tener mucha cancha para trabajar individualmente, tener experiencia para después poder trabajar grupalmente. Y se encuentra integrada desde hace 36 años en la carrera profesional hospitalaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la actualidad está prácticamente en todos los hospitales del gobierno de la ciudad como cargo de planta. De hecho, en el Hospital Tobar García, que es infanto juvenil, hay servicio de musicoterapia y jefatura. En Moyano, en el Borno. Sí, hay equipos, lo que pasa es que ahí dependen más de distintas, viste que hay un equipo de consultorio, de atención Otro a la hospital de día. tecnología, hay hospital de día, como es muy grande, Sí. hay muchas cosas. En el Tobar García es una jefatura como central porque es monovalente. Bueno, nosotros también somos monovalentes, pero tienen como más dispositivos internos, Ajá. tanto el Borda como el Moyano. Bueno, de hecho en el gobierno de la ciudad nosotros tenemos una asociación de profesionales que se llama AMDEVA, que es la Asociación Musicoterapeutas de la Ciudad de Buenos Aires. La presidenta es Cintia Gliese, que es una musicoterapeuta, está en el Hospital Moyano. Sí. Bueno, entonces tenemos que la musicoterapia contempla la posibilidad de cobertura en los 3 niveles de atención: la promoción de la salud, donde se detectan y promueven los aspectos sanos de la persona para incrementar su salud, que un poco este sería el objetivo de este grupo que estoy formando yo para los jueves, de musicoterapia con adultos mayores en el Hospital Pirobar. La prevención de la enfermedad, detectando aspectos y situaciones de vulnerabilidad y trabajando para que estas no se configuren como una problemática que lleva a la instalación de una enfermedad. Asimismo, el trabajo preventivo en musicoterapia tiene como objetivo poder descubrir y fortalecer aquellos recursos propios que cada adulto mayor o que cada persona posee para prevenir estas vulnerabilidades. La asistencia a la enfermedad, a partir de los recursos acústicos relacionales en musicoterapia, nosotros trabajamos para solucionar las problemáticas que aparezcan, que se constituyan como enfermedades. En el campo de la salud mental, los adultos mayores se promueve la recuperación de sus potencialidades vitales como sujeto de la salud, independientemente del estado en que se encuentre, porque también muchas veces hay abordajes, sobre todo los adultos mayores, de la musicoterapia. Entonces, uno no trabaja con la vejez. La vejez es una etapa de la vida que todo el mundo no la cursa de la misma manera. Hay personas de 93 años, como Mirta Legrand, que quiere volver a trabajar después de una operación de abdomen, ¿no? Y que tienen lucidez, y hay personas, bueno, que quizás de 50 años que están destruidas, entonces, y no están considerados dentro de la adultez mayor. Y la rehabilitación, bueno, por las secuelas producidas, también se trabaja en la rehabilitación y recuperación de las potencialidades, poniendo el acento en la rehabilitación del sujeto, a partir de un reconocimiento y otorgamiento de su propio poder, más allá de las limitaciones que la enfermedad u otras situaciones hayan generado, que quizás en las demencias trabajamos más con esta rehabilitación. Uno no, con una persona con Alzheimer, no va a impedir el deterioro, ¿no?, que va a realizarse, pero sí uno puede rehabilitar a ese sujeto como sujeto de su propia historia y reconocido también por el otro, ¿no? Tanto en la institución como por la familia. Yo en general, con las personas con demencia, trato de trabajar con la familia, porque para que haya justamente este reconocimiento de que esa persona, ese padre, madre, hermano, que han conocido sigue estando ahí, y hay posibilidad de vincularse, y que hay momentos de conexión. Y aun cuando ya en el último tiempo haya una desconexión, el otro sabe que está ahí y da otras respuestas, y no es lo mismo. Esto genera otro tipo de calidad de vida. Patricia, vos decís arriba de 3 niveles y después describís 4, ¿por qué? Porque me agarró, no sé. No, porque el primer nivel No, porque está el separado en primer dos. nivel es promoción y Promoción y prevención. Es todo en uno. Ella, Primer nivel. el primer nivel de prevención de la salud Se divide en incluye dos. los dos. Perdón. Claro.
Lo que pasa es que la promoción implica que no hay ninguna problemática, que uno detecta las capacidades que tienen las personas y para que no haya que prevenir, digamos, uno promueve que haya más salud. Y la prevención es cuando ya hay vulnerabilidades en el entorno, pero son parte del primer nivel las dos. Eso es por poner esas cosas automáticas de numerito. Eso. Bueno, vamos a ver qué es el musicoterapeuta, porque acá también hay muchas confusiones con nuestra disciplina. No es un docente especial de música, excepto que ahora que se está, creo que en el Conservatorio Manuel de Falla se está tratando, no sé si se tramitó. Se hizo la carrera ya. Ya se hizo la carrera para que en el conservatorio el que quiere ser maestro especial de música curse una carrera que va a tener, obviamente, materias que tengan que ver con la salud, pero para enseñar a personas que tengan alguna discapacidad. Porque si el musicoterapeuta no es un profesor de música especial y no se trabaja para que aprenda música el adulto mayor o cualquier otro tipo de persona o incorpore habilidades musicales. No aplica determinados sonidos para producir efectos benéficos en los pacientes. La música no cura, la música en sí misma no es terapéutica, sino que son las atribuciones que les dé la persona a esos sonidos, a esa música, las que, bueno, son esas herramientas con las que uno puede trabajar y producir cambios en el lugar. No plantea una terapia musical, que a veces uno cuando lee publicaciones así extranjeras, sobre todo en Europa, hablan de terapia musical. Los instrumentos relacionales son los que vimos recién, la voz, el sonido, la música, los instrumentos musicales que no tienen tampoco ningún efecto terapéutico. En libros muy viejos de Benenson, en el Manual de Musicoterapia, me acuerdo cuando estudiaba, que es un libro antiquísimo, una de las cosas que planteaba Benenson, por ejemplo, es la simbología de algunos instrumentos. Entonces decía, los tambores, por ejemplo, repiten al útero, qué sé yo. Sí, a lo mejor en alguna tribu africana de la que leyó eso, pero no sé el bombo legüero acá. A lo mejor no tiene esa atribución, no tiene nada que ver. Entonces también es interesante esto, uno no puede tipificar los instrumentos o las músicas como determinadas cosas porque no son sin el contexto. Además, en cada paciente en singular, pienso yo. Además. Porque quizás para uno el tambor es re importante y para Exacto. otro no le resulta. Ni le va ni le viene. No es lineal. Pero él decía el vientre materno, esas cosas. El tambor, ¿te acordás del vientre materno? Decía Sí, cosas sí, toda así. una cosa... Sí, bueno, él era psiquiatra, Claro, Psiquiatra, de él es psiquiatra y es músico, pianista. y pianista, Claro. sí. Entonces, bueno, tuvo la lucidez de armar la carrera, pero después, bueno, lo interesante es que... No, lo que pasó es que después se graduaron musicoterapeutas que empezaron a ejercer clínicamente y empezaron a conceptualizar desde la clínica, no desde una idea que tenían. Entonces vieron en el trabajo con el paciente lo que pasaba. Y ahí es donde se empezó a generar otro tipo de teorías, ¿no? Bueno, porque él es un modelo Benenson es Sí. un modelo y en el mundo hay muchos modelos. Sí. Entonces, él fue el primer impulsor en la Argentina. Bueno, esos de los modelos se expuso en el Congreso del año 99 y en realidad son modelos que son también como para cuestionarlos. Quizás sirven, pero en general están relacionados con alguna otra disciplina de base. Por ejemplo, hay un modelo que es conductual, que toma como base el conductismo, otro que toma la imaginación guiada, bueno, el de Benenson, el Jim. Otro que toma el Northrop Robbins, que es un sistema de improvisación que tiene, digamos, las partituras y que también focaliza con algunos tipos de pacientes, ¿no? Quizás no son modelos que se pueden generalizar para trabajar con cualquiera, pero que tienen como características muy puntuales y están muy relacionadas, casi como trasladando algunos posicionamientos de la psicología o de otras cosas a la musicoterapia. Me parece que, bueno, los musicoterapeutas tenemos que construir un marco teórico desde nuestro ejercicio profesional. Después vamos a ver que, bueno, es parte de mi tesis. Yo planteo cuál es el sujeto de la musicoterapia, ¿no? Que en general, por esta idea de que la música genera cosas, es como que el sujeto está por acá y la música por acá y armamos el coma. Bueno, la cajita feliz no está así.
Bueno, y tampoco basamos el accionar en el desarrollo de la creatividad del paciente, porque el hecho artístico y la expresión creativa no modifican por sí solos una estructura patológica y no son tampoco indicadores de salud o de enfermedad, sino Charly García tendría que ser el más sano del mundo, Van Gogh no se hubiera cortado la oreja, bueno, todas esas cosas, ¿no? Somos profesionales autónomos, llevamos adelante un proceso terapéutico desde la especificidad en la observación, la interpretación y el entendimiento que dan nuestras herramientas, como cualquier otro profesional del campo de la salud. Por eso es importante que cuando se quiere trabajar, porque realmente es un abordaje desde otro lugar, no verbal, que es muy importante, bueno, hay que convocar a un musicoterapeuta. Aunque parece obvio, pero no es tan obvio, ¿no? Bueno, el trabajo del musicoterapeuta con personas que cursan una demencia no está destinado a estimular y a despertar, como les decía recién. No obstante, esto se produce durante los tratamientos. El musicoterapeuta realiza un diagnóstico complejo en el que toma en cuenta los aspectos biopsicosociales de la persona, cuáles fueron y cuáles son sus figuras representativas, en qué objetos, personas y situaciones ha habido y hay depositaciones afectivas positivas y negativas, cómo esto se hace presente y se transforma a través de lo que denominamos las herramientas, que recién lo habíamos visto. Intervenimos a partir de estas observaciones, de estas modalidades, posibilitando que los pacientes puedan encontrar recursos singulares para hacer frente a la o las problemáticas que presentan. A partir de este entendimiento, que es un autotimbre singular, se plantea un objetivo de tratamiento no en función de la demencia, sino en función de rehabilitar a esa persona. El posicionamiento clínico implica que durante el proceso de tratamiento volvemos a tener continuamente esta situación de observar, entender e intervenir, estando atento a las necesidades del paciente. Y cuando no entendemos, no hacemos nada. Porque las escenas que son significativas en el paciente, si nosotros entendemos algo, por una cuestión, digamos, de diferencias, un paciente cuando viene a uno le atribuye un saber, ¿no? En la psicología es el supuesto saber, en el psicoanálisis. Siempre hay una relación asimétrica, porque el paciente supone que nosotros sabemos lo que le pasa y lo que va a pasar. Entonces, generalmente, ante esa situación, el paciente va a esperar que nosotros le digamos lo que tiene que hacer. Una cosa fundamental en musicoterapia es que no le digamos lo que tiene que hacer. Porque si nosotros permitimos que el paciente se ponga en juego y configure la escena, va a ponerse ahí con lo que le pasa. Si yo le doy una consigna al paciente de que haga algo, el paciente lo que va a hacer se va a someter a poder cumplir con la consigna. Entonces no necesariamente va a poner en juego su problemática, sino que va a tratar de hacerlo aquello que yo le propongo. Entonces, uno tiene que controlar de alguna manera la ansiedad de que el otro haga algo y estar receptivo para poder promover que el otro se ponga en juego, ¿no? Nosotros si trabajamos con un niño es muy fácil, porque uno deja los instrumentos ahí, abre la puerta y los chicos se abalanzan a los instrumentos. Pero generalmente los adultos, que ya venimos como de cosas que no podemos tocar, que creemos que hay cosas que no podemos hacer, que si no sabemos no nos vamos a poner en juego, nos quedamos quietitos. Y en general, si uno ve instrumentos, excepto que el paciente sea un músico, que lo más común sería que agarre el instrumento que sabe tocar y se ponga a tocar, no que agarre algo que no conoce. Si no, uno en general no es que va a ir agarrando un instrumento. Pero por ahí uno escucha la radio, canta en la ducha. Entonces es importante poder tener un primer contacto con el paciente donde no esté quizás la escena armada, sin tener una entrevista, decirle que nos cuente por qué viene a musicoterapia, tampoco tomar datos en ese momento, también como para que se cree un primer vínculo con el otro, que se sienta cómodo y que cuando pasemos a estar con todas las herramientas, esto no sea persecutorio para el otro. Tengo una pregunta, cuando el paciente, digamos, porque entendemos nosotros, están bastante deteriorados y muchas veces no te pueden decir ni lo que les gusta ni lo que no les gusta. Y además el hecho de dejarles libertad, para ellos se desorientan, no saben qué hacer y probablemente si pueden levantarse dirán a lo mejor si quieren ir. O sea, de alguna manera nosotros marcamos el encuadre
iniciando algo y ahí en ese punto tenemos que oficiar un poco como modelo porque si no se desarma, O un paciente, se desarma todo. muy Claro. apático, que Claro. no tiene iniciativa. Y ahí te quería para preguntar, nada. o sea, Tal cual. ¿cómo harías, cómo haces Porque en un además caso es un así? grupo. Porque no, por ahí la información, si uno, a lo mejor hay un familiar con el que Claro, sí podés también hablar. ahí sí podés recabar información, Antes, sí. claro. Cuando la persona está muy deteriorada, lo ideal es acudir a sus figuras representativas Claro, sí. para vos tener una idea y también que si le ofreces algo, sea algo de lo que para él estaba investido, de lo que es Sí, significativo. sí, sí. Pero hay como en algunos lugares como esta cuestión de que para tales patologías hacer tales cosas. Entonces vos ya vas con la propuesta, ¿entendés? Entonces trabajás con la patología. No, yo digo, uno se adapta a lo que, al paciente que viene. Vos Obviamente. tenés todo armado en la cabeza, pero después haces lo que podés. Pero digo Obviamente. lo que nos toca aquí especialmente, porque en esta institución que hay muchos que sí podés hablar y recabar información, otros nada. Y además, Y además que no es individual, Bien, Marce. ¿eh? Además no es No individual. individual. claro, entonces es va global. global. Entonces para que no se te desorganice, vos Claro. tenés que tratar de armar algo. Y ahí sí que se arme. Por ahí en ese punto, lo que vos decís, no actuar tan directivamente, a veces no se puede. Claro. Entonces yo te pregunto a vos, como experiencia tuya, ¿qué haces si tenés un grupo así tan grave? Claro, ¿verdad? en realidad lo ideal no es trabajar grupalmente con gente Claro. con mucho deterioro. Ahí hay que trabajar individualmente. Justamente porque ahí uno está entrenado en la observación de lo no verbal. Entonces cuando vos estás solo con un paciente una hora, hay que bancar estar una hora con un Claro. paciente que a lo mejor solo mueve un ojo. Sí. Pero también eso te da una información de cuándo mueve el ojo y por qué y si le gusta o no. Si vos estás con un grupo donde tenés que atender, no sé, 8 personas, esto no lo vas a poder hacer. Entonces realmente para llevar adelante un tratamiento terapéutico, lo ideal con casos así muy graves es de trabajar individualmente, no de forma grupal. Digo, para hacer realmente Claro, un sí, el tratamiento dispositivo está clínico. armado así. No, está bien. Pero bueno, a veces no se puede, pero eso es lo que nos pasa. Yo lo digo porque nos pasa. Nada Sí, más. sí, 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 pero en para realidad- saber, ¿viste? En realidad Una no. grave como Una si cosita, no- mirá. Nosotros tenemos un tiempo de adaptación y en el tiempo de adaptación estamos más en contacto con la familia. Por ejemplo, en ese momento la persona, hoy no está, pues Alejandra, Alejandra, hace digamos, a la familia le toma información, que si te gusta la lectura, si fuiste músico, si te gusta la música, pero nunca hablamos demasiado en ese tema, los objetivos. Y No, miramos, yo hablo bastante, si No. puede hablar el paciente, si no. no, pero una cosa es Sí, vos, con la estoy familia, diciendo en con la la entrada, familia. Ah, sí. Cuando hay una reunión con la Sí, familia. sí. Caso por caso. Nosotros deberíamos poner en los objetivos también un tema que tenga que ver con la música que no está puesto. No, yo creo que Alejandro lo hace, ¿eh? Igual más Alejandro. también, viste, a vos te ha pasado, ¿cómo se llamaba? Esta paciente del 5, Betty. No. que está, Susana. Sí, Susana Pacheco. Ah, sí, Susana Pacheco, que No podía bailaba. decir ni dos Bailaba palabras, pero bárbaro. vos ponías una música que para ella había sido representativa y activaba y no más. Pero bueno, esto que vos decías activaba, después... Claro, pasa como la que Claro, hay que ver qué hacemos con eso. Ah, vale. Sí. Igual siempre eso creo que es se tema, trata pero... de la musicoterapia como de la terapia psicológica, Sí. no soy psicóloga, pero yo creo que lo individual tiene muchas cosas que lo grupal no, pero también lo grupal tiene un montón Sí, de sí. condimentos que lo individual no tiene. Entonces, creo que hay algo del grupo que puede desplegar un montón de Bueno, cosas más relacionarse que con no, los lo demás, individual por por ahí no No, sale. sí, seguro. Lo Sí. que pasa es que también lo que es importante es, si vos podés trabajar individualmente con las personas, también el musicoterapeuta debería poder armar el grupo en función de las potencialidades que tiene cada uno para que también haya un interjuego grupal y que se potencien. Porque Claro. también si vos el grupo te lo arman, en general yo trabajé en muchas instituciones donde tomar el grupo es así. Claro. ¿Entendés? Entonces son grupos con los que puedes trabajar con 2 o 3 a lo mejor y el resto quedan boyando por ahí porque es imposible. También es parte de esta observación y el entendimiento cuando uno va a trabajar grupalmente de poder armar el grupo en función de que sea beneficioso para todos. Claro. Yo en una institución geriátrica tuve un grupo de personas con deterioro cognitivo y Alzheimer y se armaban unos diálogos interesantísimos, loquísimos, pero había un reconocimiento del otro Sí. que después cuando estaban juntos
no estaban como plantas, como al principio estaban. O sea, te los ponen todos cuidaditos así, Claro. como si fuera un potus, y los riegan, le ponen, ¿no? Es mobiliario. Exacto. Entonces cuando yo empecé a trabajar individualmente con cada uno y armé un pequeño grupito. Y sí, cada uno estaba en su delirio, pero en su delirio había momentos de confusión. Y a partir de ahí empezaron a reconocerse afectivamente. Claro. Pero eso generó menos ansiedad, menos violencia contra las cuidadoras, sí, una mejor respuesta a cuando se les ponía un límite por ahí de querer salir. Entonces decían, no, fulanito, mira que está sentado, bueno, y se sentaba. Entonces, cuando uno logra poder organizar en función de que sea lo mejor para el paciente, pasan estas cosas como naturalmente, y es más fácil el trabajo. Claro. Bueno, cada grupo no los arma No. terremoto, pero sí es verdad que hay muchísimos grupos y se hace una evaluación del paciente. Según el deterioro. Claro, y en Depende el del- proceso de adaptación se mide, digamos, sobre todo esto de si el paciente puede adaptarse bien a ese grupo, que se come más. Me parece que eso es importante, ¿no? A Sí. nivel interaccional y social. Sí, es importante, pero bueno, ya te digo, me parece que es el musicoterapeuta el que tiene... ¿Por qué digo esto el musicoterapeuta y por qué no es lo mismo que alguien que le toma una entrevista anote datos? Porque nosotros no solo escuchamos lo que nos dice la persona, todo lo paraverbal se pone en juego y eso nos da un montón de información. Y a veces la persona no dice verbalmente y no te lo dice en una entrevista. Y a lo mejor expresa las cosas cuando se arma un vínculo terapéutico con el musicoterapeuta. Y lo que le dice el musicoterapeuta no se lo dice ni al psicólogo, ni al terapeuta ocupacional, ni al médico. Por eso es importante que la entrevista la haga el musicoterapeuta, que haya un vínculo, que se permita este tipo de modo de relación, ¿no? Que circule. Entonces uno va teniendo mucha más información, que no sea tan administrativa la cosa, sino que es parte del tratamiento también. El primer encuentro con el paciente, esto de no preguntar cuando vos te encontrás y decirle, bueno, viene a musicoterapia, bueno, ¿por qué viene? ¿Qué lo trae? Y no empezar a preguntarle los datos, ¿no? Que eso es como algo más administrativo. Por ahí también está bueno eso, que lo haga un administrativo, no uno, porque entonces se configura un vínculo de otra manera. Y esto permite que se exponga después en la escena acústico-relacional otras cosas, que no se ponen en otros lugares. Patricia, una cosa que me ha tocado vivir por ahí por los 60. Fue una de las primeras experiencias en musicoterapia en el Hospital Martín Rodríguez en Ituzaingó. Y ellos trabajaban en grupo, pero nunca en forma individual, siempre había un coterapeuta. Que bien. podía ser musicoterapeuta en general, era Psicoterapia musicoterapeuta, o estaban trabajando. Digo porque uno da una riqueza, grupo, y otro da otra riqueza, que es el individual. No, Entonces, y ellos también cuando el grupo es grande, lo ideal es que uno tenga un psicoterapeuta. Exacto. Porque Pero también- ellos trabajaban con grupos de 20 personas. y es un grupo Es grande. mucho. Es grande. Sí, muchísimo. Mucha gente, claro. Sí, para uno solo. Sí, porque uno se pierde. En el momento en que uno está prestando la atención a uno, hay Con 3 o 20. 4 que ya Sí, sí. hicieron cosas, pero uno no sabe qué. No. ¿No? Termina siendo esto que vos decís del arte con la música o de la terapia con la música, pero Claro. no del fondo y del objetivo real de la musicoterapia. Terapia. Claro, Más termina siendo un recreativo. reduccionismo. Sí, más recreativo. Claro. Que está bien y tiene sus objetivos, pero no es lo que tal vez uno busca desde Pero hay la que ver el enfoque que musicoterapia. vos querés Tal emplear, cual. depende del caso. En este caso no sería recreativo. No, claro. Si vos tenés un objetivo recreativo, bueno, uno pone esos objetivos. Si uno, por ejemplo, tampoco musicoterapia es un taller, pero el taller es un recurso de la musicoterapia, porque uno cuando plantea un taller, ¿qué es un taller? Uno va a un lugar a hacer algo concreto. Un taller de radio, ¿qué vas a hacer? Una radio. Ahora, ¿cómo la haces? La configuran según los asistentes. Pero cuando uno va a hacer un tratamiento de musicoterapia, va a poner en juego lo que le pasa en una escena acústico-relacional. Entonces ahí ya no lo vas a hacer en el taller de radio, porque yo no sé qué le pasa con eso. Entonces yo lo que trato de generar es que la persona se exponga con aquello que le interese, ¿no? Bueno, el paciente configurará en la sesión las escenas que pongan de manifiesto su problemática por medio de las herramientas. ¿Y qué vamos a observar? Para comprender su problemática, la calidad simbólica de la producción acústica, que no es si toca mejor o toca peor, ¿no? Pero sí ver qué es eso analógico que se pone en juego con esa producción que está haciendo la persona, ¿no?
la representación de sí mismo y del mundo externo, si la persona tiene un reconocimiento de sí, o se confunde con todos los objetos, o con los compañeros, ¿no? Estas cuestiones que a veces hay de que no se reconocen, no reconocen su voz. A mí me pasó de trabajar con personas con demencia que, por ejemplo, grabábamos y al escuchar la voz se le atribuían a un compañero su propia voz, ¿no? El no reconocimiento de su propia identidad y lo que proyecta una persona con la voz. La capacidad de fusión y de separación con el otro, la capacidad de esta modalidad de relación individual y grupal, o sea, la persona que por ahí en un grupo no puede vincularse con el otro, que tiene una dificultad, pero sí por ahí se vincula con el musicoterapeuta o con un solo integrante del grupo. Y la forma de contacto con los objetos y con las personas, ¿no? Cómo se relaciona con los instrumentos, con los otros compañeros de grupo, con el musicoterapeuta, si hay un terapeuta. De esta manera la atención se centra no tanto en la herramienta o recurso, sino en el padecimiento o la problemática del paciente. La práctica clínica por eso es un factor fundamental de la constitución de la función del musicoterapeuta. Entonces tenemos que las dimensiones de las escenas se ponen de manifiesto en una simbolización específica en la que se juega la singularidad de cada paciente en particular. Esto que decíamos, ¿no? de que, qué sé yo, el tango cambalache por ahí no significa lo mismo para mí que para mi mamá o para cada uno de ustedes, porque tiene que ver con toda la historia de vida de uno y por ahí para otro no significa nada. Se hace foco en la dinámica relacional que expone las modalidades que se manifiestan en la vida cotidiana de la persona. ¿Por qué esto? Porque justamente el mundo sonoro, por esta antigüedad que tiene la escucha, el oído es el segundo sentido que se desarrolla intrauterinamente, el olfato, hace que el mundo sonoro vehiculice recuerdos y simbolice determinados acontecimientos o situaciones y que permanece presente siempre, con una alta capacidad de revivir investiduras. El tema es que esas investiduras pueden ser positivas o negativas. Si cuando uno era chiquito lo mordió un perro, no sé, su perro que ladra de una determinada manera, y cuando es grande por ahí escucha un ladrido igual, quizás le genera una cosa que lo remita a eso. Porque uno dice, bueno, sí, el sonido estimula, pero no, esto que veíamos recién, si te despierta, pero vos sabés qué despierta, si algo que realmente te conecta con algo que te hace sentir bien o con algo que te genera ansiedad. ¿Qué haces por eso? Claro. Porque me imagino que como terapeuta por ahí tenés, digamos, para trabajar determinada cosa, pones, digamos, hacer escuchar algo para que lo remita, por ejemplo, algo médico, para poder trabajarlo, digamos. Pero claro. Si no lo sabes. Si no lo sabes, por ahí despertás alguna otra cosa. Y lo dejas ahí. Y lo dejas, claro. Y eso es biotogénico. Claramente. Bueno, este acontecimiento entonces se produce por una conjunción de estos factores biopsicosocioculturales que habíamos citado antes, porque sobre una base biológica a nivel del sistema nervioso sabemos que hay distintas áreas que se conectan a modo de red, provocándose efectos afectivos, artísticos, némicos, entre otros, relacionados con localizaciones tales como las regiones, los médicos sabrán mejor que yo, temporal, frontal, parietal, el cerebelo, límbicas y paralímbicas. Ahora, por la neuroplasticidad también no está focalizado solo en esas zonas. Hay una multiplicidad de generar redes neuronales que también son singulares, que va a tener que ver con la historia de esa persona, el desarrollo que tenga a nivel interpersonal, las actividades que haga, lo que, no sé si tiene estudio, bueno, un montón de cuestiones que promueven o no esta neuroplasticidad. Bueno, todas estas herramientas acompañan desde siempre al ser humano. Es interesante que la música es una producción humana que tiene efecto sobre el ser humano y que no es necesaria para mantener la vida. Nosotros tenemos que comer, dormir, ¿no? Reproducirnos para seguir viviendo. Sin embargo, la música está desde la época primitiva acompañándonos. El oído no tiene un párpado y es por eso que nos llega tanto lo que queremos como lo que no queremos oír. Y cualquiera de esas cosas puede ser investida y por lo tanto nos permite recuperar vivencias personales depositarias de un afecto que nos conecta con nuestra singularidad.
Bueno, los fundamentos biológicos más arcaicos los encontramos en los griegos. En la política de Aristóteles, que se basó en Platón, hay una categorización de los modos griegos, que es la organización de sonidos descendentes estableciendo distancias de tono medio tono entre los 7 sonidos que lo conforman. Estamos hablando de la escala occidental, ¿no? Porque la oriental es mucho más compleja. Por lo cual también uno le pone, no sé, a un indio de la India, para despertarlo con Alzheimer, una canción, y es como, no sé, para uno escuchar un reggaetón, es una cosa de lo más... Claro. De hecho, ¿sabes? Un dato de color. Cuando le hacen el homenaje a George Harrison en Roger Neverhall, toda la primera parte, viste, es de música india, y bueno, la hace Ravi Shankar y la hija. Entonces le cuentan, es toda una fusión, primero es de música india y después empiezan a mezclar, empiezan a agregar músicos occidentales con violines, Eric Clapton en la guitarra, qué sé yo. Entonces cuentan que enseñarles a los occidentales que no iban a tener partitura para seguir toda esa música fue un chino. De hecho lo tuvieron que escribir, nunca se pudieron adaptar. Los indios no escriben nada, todo se pasa oralmente y tiene como un sistema de gestos. El director de la banda tiene gestos que va marcando la entrada y la salida de los instrumentos y los ritmos. Bueno, de hecho vos ves en el recital están todos los indios sin nada y todos los con todos los papeles, sí, que les costaba mucho escribirlo a eso. Bueno, es interesante porque entre cada tono de nuestra escala, que hay un semitono, entre tono y semitono para los indios hay un montón de microtonos, ahí que nosotros ni siquiera estamos acostumbrados a escucharlos. Es una cuestión cultural que... De hecho, cuando lo aprendes, mi esposo se compró un sitar y aprendió, bueno, un poco aprendió. Y de hecho la transmisión es toda vocal, es Claro. taca, y vos lo tenés que ir siguiendo. Tenés que ir siguiendo y escuchando eso que te están cantando. Tal cual, y ir interpretándolo. Y ellos piensan que cuanto más mejor tocas un instrumento, más te acercas a Dios. Entonces están toda la vida Y sí, aprendiéndolo. encima desarrollas cada vez un poco más de escucha, ¿no? Claro. ¿Qué mencionaste de Ravi Shankar? No, eso de que le hace toda la primera parte del homenaje a George Harrison, se la hace él. Y de hecho hay una Fue el canción, maestro de George claro, Harrison. hay una canción que se llama Arpan, Claro. esto es personal, ¿no? Que yo se lo ponía a mi hijo cuando estaba en la panza. Entonces se lo empecé a poner a partir de los 6 meses, que ya estaba desarrollando colorida. Entonces el primer mes, cuando tenía cólicos, se lo ponía, tengo un montón de grabaciones, pero automático, se lo ponía y se calla. Ahí está lo significativo. Claro, y esto de la reminiscencia que le daba, ya después lo perdió, ya después se lo pongo y no hace nada. Pero el primer mes era clavado, lo filmábamos porque... Claro, sí. Y es re interesante eso que yo Eso lo condicioné. Pero estuviste experimentando con tu hijo. Sí, yo experimenté con Ana. Lo mismo también. No, pero es interesante esto, que cuando uno nace, entra, o sea, en la cultura es verbal, pero el primer contacto, que es con la madre, no es verbal, es paraverbal. El diálogo tónico, esto de lo sonoro, los gestos, los sonidos corporales. Y después uno... Yo creo que no es que lo va perdiendo, lo mete en el cerebro en una parte, no sé, allá en el desván del cerebro, y cuando uno tiene un deterioro cognitivo o una demencia o un Alzheimer, una cosa muy deteriorante, hay un momento en que, no sé, en que sale eso, ¿no? Esos muebles viejos de ahí y nos permiten volver a Vos sabés que conectarnos. nosotros tuvimos, cuando vos hablabas del gerente de Renault, nosotros tuvimos un gerente de Pfizer, que tenía, bueno, su grado de demencia era tal, lo conocimos de otra manera, fue evolucionando, su grado de demencia era tal que no conocía ni a su mujer, ni a su hijo, ni nada. Pero el tipo se cantaba un área de Verdi. ¿Dónde estaba eso? No sabemos. Ahí. Sí, hay un archivo musical, un archivo que sí, está Nosotros nos impactó eso porque además lo miraba. Eso pasó un montón acá.
No, pero eso pasa, porque a lo mejor no pueden hablar, pero de golpe sí, es algo Son como habilidades automático. que salió. ¿Eh? Sí, sí. Sale espontáneamente. Sí, sí. Bueno, yo encontré, por esto de que estoy haciendo la tesis, un estudio interesantísimo que es del año 2015, que es de unos alemanes, músicos que se juntaron con unos neurólogos, que lo que hicieron es un estudio experimental en el que comprobaron que la memoria musical es en parte independiente de otros sistemas de memoria. Lo que tomaron es, bueno, justamente la enfermedad de Alzheimer, que es como el deterioro más grande y donde más se ve esto, ¿no? Que el estímulo musical despierta de alguna manera. ¿Y sabes si ese tipo de memoria después pasa a ser como una memoria más procedural o...? En realidad dice que está relacionado, lo que decía el estudio, es esto, que no está relacionado solo con estas áreas del cerebro, que por la neuroplasticidad se conecta con otras áreas que tienen que ver más con lo procedimental y lo Por eso, práctico, claro, sí. y que van haciendo redes. Sí. Entonces, por más que hay un montón de sustancia amiloide en el cerebro así, igual hay esta conexión. Por eso también sale como de manera, Interhemisférica. por eso también pasa como más automática. Claro. Porque pasa a ser como una memoria de procedimiento, Sí, sí. en donde es como andar en bici. Sí, sí. Entonces, Claro. El más elemental se pierde, o sea, es más difícil perderlo. Claro. depende del tipo de demencia igual. Hay demencia Claro. que empieza con un deterioro de memoria procedural y otras que no. En el Alzheimer sí, es una de las últimas que se pierde. Lo que hicieron interesante fue un grupo piloto con gente sana, digamos, en una franja etaria, gente joven y gente de mediana edad. Y les hicieron a todos tomografías. Entonces les pasaban, por ejemplo, música de cuando eran chicos, de larga data, que era muy conocida y significativa, y veían qué partes del cerebro, digamos, se iluminaban. Y establecían marcadores. Después le hacían escuchar una música y le tomaban una que no conocían. Entonces cuando le tomaban otra tomografía y le hacían escuchar esa música que habían escuchado hacía poco. Y después hacían otro estudio haciéndole una tomografía con una música desconocida. Entonces con estas tres variables tenían los parámetros y después empezaron a hacerlo con las personas con Alzheimer y a relacionar. Y es interesante porque lo que planteaban era que la base de la memoria musical a largo plazo que está fuertemente relacionada con la memoria implícita de secuencias complejas de movimientos y las expectativas relacionadas con ellas. Lo que decían que, por ejemplo, lo que se ve en el Alzheimer también es que las personas que son músicos, que han tenido una educación musical, no pierden ni siquiera la parte práctica. O sea, es como que vos le pones un piano y te tocan, esto decíamos el área, Esa memoria te tocan procedural. una sonata de Beethoven. Automático. Totalmente. Sí. Bueno, se supone Ahora que la se entiende música es por un qué. estímulo tan grande que una vez que entra al cerebro y encuentra la manera de conectarse con las regiones más cruciales, tiene el poder de activar conexiones arcaicas que no se utilizan usualmente, y eso podría detonar partes de la memoria a las que no se puede acceder de otra forma. O sea que esta propuesta de este estudio lo que proponían era, bueno, seguir investigando con otros tipos también de deterioros neurológicos. Bueno, Oliver Sacks, habrán leído Musicofilia, que él también hablaba de esto de la desinhibición en la aparición del talento artístico en las demencias frontotemporales. Sobre esta base biológica y durante el desarrollo del ser humano se van constituyendo huellas mnémicas que enlazan los aspectos afectivos, relacionales y subjetivos, organizando la urdimbre en la cual el mundo sonoro cobra un valor simbólico propio de cada sujeto. Cada persona va construyendo y construyéndose en un entorno sonoro modelado por sus lazos sociales y las improntas socioculturales. Por eso es que a nosotros, no sé, nos emocionamos con distintas músicas de nuestras áreas y por ahí no nos genera tanto cuando uno escucha música de otros lugares, ¿no? O de otras épocas, ¿viste? O de otras épocas también. Yo llegué a la música hasta un nivel determinado y más allá de eso no puedo, me cerré. Y entonces leo y digo, tengo que poder aprender, no aprendo nada, porque no me gusta y lo rechazo. Y Sí, bueno, viste que también... Yo tengo pacientes de mi señora que es un compositor conocido de música dodecafónica. Ajá, Entonces bueno. tengo un montón de discos de él que los odio. ¿Entendés? Porque claro. no puedo, no me entra por ningún lado, porque lo siento como una cosa
Que no, Porque estamos acostumbrados a escuchar más lo tonal. Exacto. Sí, claro. Entonces de golpe, cuando hay algo que uno no reconoce, es como que lo rechaza. Pero sí, pero es una Sí, cosa sí, que sí. yo lo tengo Sí, sí, sí. clarísimo eso. Sí. Pero es Yo como acá lo de la hice- música india, hay que, uno cuando escucha música india no escucha ni la mitad de lo que está ahí grabado, escucha lo que su oreja occidental le permite absorber, pero se pierde un montón de cosas que están La grabadas. tesis doctoral de Bourdieu decía que el gusto es una distinción. Exacto, también. Entonces, que a vos te gustan o no te gustan las cosas de acuerdo si te expusiste o no eso, si lo aprendiste o no. Entonces, digamos, a mí, por ejemplo, qué sé yo, jazz es una cosa que no la puedo escuchar. Es disonante, me aturde. Mi esposo, para concentrarse, escucha eso porque lo escucho de que... ¿Entendés? Tiene que ver con eso. Ahora uno de los dos va a tener que cambiar. Como te pasa con el cuartito, yo Tiene que cambiar. Cada uno que escuche lo suyo. ¿Sabes lo que es una casa en donde cada uno escucha lo suyo? Y para eso se hicieron los auriculares. Claro. Sí, tal cual. Bueno, la definición del sujeto de la musicoterapia, mi definición del sujeto de la musicoterapia, dice que la construcción de la identidad conlleva el mundo sonoro en que estamos inmersos, ¿no? De la identidad como seres humanos. Aunque históricamente se ha planteado el quehacer musicoterapéutico partiendo de una acción cuyo objetivo estaba focalizado en la intervención sobre la patología, es necesario aclarar que el sujeto de la musicoterapia es un ser complejo y que el tratamiento de la persona se constituye reconociendo esta complejidad porque una singularidad en la que se halla también la configuración particular de su padecimiento. O sea, uno no es singular solo porque es uno, sino que cuando tiene una problemática también hay una forma de vivirla. Entonces yo hice este tipito, no sé si se ve ahí. Todos tenemos características singulares, que es lo que está acá abajo. Esto. Cuando uno puede tener una patología o afección de base, una problemática, un síntoma, un malestar. Podemos tener todo o algunas cosas en algún momento de nuestra vida, pero características singulares vamos a tener siempre. Y nosotros con esta cuestión, este sujeto está atravesado en esta intersección entre lo bio, lo psico y lo sociocultural. Y todas estas son las dimensiones de este sujeto complejo. Y es este sujeto con el que trabajamos en musicoterapia. No trabajamos solo con lo sociocultural, porque ahora como está esto que les decía al principio, esta fascinación con que la música despierte y qué sé yo, está todo puesto en la neurociencia. Y el ser humano no es un cerebro nada más. Tiene que haber un cerebro para que se pueda constituir un aparato psíquico, si hay un aparato psíquico vamos a poder aprender, si aprendemos vamos a construir cultura, pero está todo integrado, por eso es una complejidad. Insisto, somos seres humanos, seres complejos. Bueno, les quería mostrar un videíto que no es de pacientes míos, es de un programa que habían dado en la televisión que se llama La canción de Woody. Ah, pero They always give him those crinkly eyes. And his little smile, his look of love, very special to him. What a sweet man. And sometimes I can't look at him. Parece dificultad de retención. sí. Nothing there, nothing going elsewhere.
Spencer. Spencer Tracy. Who was Mortimer Snerd? Who was Mortimer Snerd? Mortimer Snerd was Jack Benny's, the little guy that sat on his lap. They called him Mortimer Snerd. If you have a bat, and you have a ball, and you have 4 bases, and a glove, what are we playing? No idea. Baseball. Good job. Good job. If you have a piece of chalk outside on the sidewalk, What's up? wait for me. Huh? Wait for me. Wait for you. Yeah. I don't know where I'm going. You don't have to know where you're going around here. One hour is session. Where else get the question? Okay, there you go, Claire. Isn't it a nice day outside? Isn't it gurgling loud here with all of this? You want to go in? I'll do it. I want to do whatever you want. This isn't a very nice place. Let's go someplace. He's my husband. Wonderful. We're lucky. No es el marido. No, me imaginé porque me sacaba la foto con la foto. I should go. Hi, how are you? Is there anybody? Let's see. No? Let's sit down. That's nice. I'm glad you're here. Do you know Wagner? Why don't you move to? Let's go there. Where's the suit? There he is. Hi, that's wonderful. I'm glad you're here. I'm glad you're here. Very proud of you. Good. I'm so glad that Thank you. Come and sit. Sit over there. Sit right there. We have to brush his hair. Sit right there. He wants you to sit right there. Hi, Kathy. How are you? I'm good. Very pretty. You know what we're going to do tonight? We're going to be gremlins. We're going to see all the gremlins and we're going to be singing. We're gonna go see? I don't know if I can. That's okay. I don't know, but I'm glad I can be with you guys. Okay, good. Here we go. Hi. Good to see you. We'll be back later. We'll be back later. See you later.
can probably do it better than I What's happening and stuff? can. You're gonna, just for fun, What? be singing with the Grunions, and just like Are they we call gonna it, be we're with the gonna- Grunions? Yeah, we're gonna be with the Grunions When are we today. gonna go tonight? In really like about 15 minutes, we're gonna be with the Grunions. That'll be fun to see them. Nothing is sticking at all, even for a minute or two. Like a sieve. Why are we doing this? But right now, we're going to a Grunion, what's called a Grunion Invitational. It's just to have fun, Dad. And you love the music, you love just listening to the music. Yeah. You It's think just I fun. know those people? Yes, I do. You think I know? You're gonna have a really good time, I absolutely. We're going around in circles. Like our lives. Yes, round and round we go. Where we stop, I don't know nobody what we're knows. doing. We are going to a party. Went to a party? We are going to a Do I party. know the party You people? do. We're going to a party. Because it's pretty fun. Huh? I'm gonna let everybody off right here in the park. All What should right. I do? So I'll find you. What You're else? coming with me, sweetheart. Where are we going? Right in here. Inside? Right in there? Right in there? We're gonna go in there. Mm-hmm. Let's see here, we gotta go through this hall. What am I doing there? You're tie-tied by an expert. Yeah, but what's gonna happen? You're gonna look beautiful and you're probably signing autographs. I don't know what we're doing. Well, it's gonna be a Grunions concert. You know, he was a big Coleman young person. And he was at Monaco after Yeah, hello. You know that five. Oh, yeah. You know, Woody Geist. Woody is what we call a Grant. He's a retired Grunion. And Woody has Alzheimer's disease. It's an interesting thing to see him actually still sing with us. Because some of those connections are still there, and he can sing a lot of the songs right along with us. So we're going to bring up Woody right now. And we're going to do one of his songs. Come on up, Wood. Should we do one? Should be doing, making the same. Should be doing, know what I mean. Should be doing, making the same. Mind about you. Should be doing, going along. Should be doing, singing the song. There'll be a short commercial after this song, but now the weather report. Early bluebirds followed by rain. Take the two birds, feeling no pain. Shooby-doo birds never complain. They laugh. Baby buddy, never you can. Wanna call me hanging right in there. Shooby-doo, having a ball in the hand. Just having a ball together. Shooby-doo, having a ball in the hand. Shooby-doo, 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 whoa. It was wonderful, Woody. So how come they get an Oscar? To sing with the Grunions. Oh, the Grunions were nice people. Very nice. I'm glad we can be with them. They're nice people. Aren't we lucky? We're lucky.
We are lucky. I'm glad we can even go. That was so much fun. Okay, nice to meet you, gentlemen. We are nice. Cantaba bárbaro. Sí. No, aparte estaba muy bien, porque reconocía a todo el mundo, no estaba tan... El que lo desencadenó la canción fue el coro. ¿Cómo? ¿Por qué él recordó la canción? ¿Por el coro? Porque cuando era joven él Porque él estaba cantaba en ese grupo con otros integrantes. Digo, pero él fue sin saber qué iba a hacer. No, a él le dijeron varias veces, pero no se acordaba. Claro, que iba a ir a cantar. Hubo un momento que igual se larga a cantar. Sí. Es cuando escuchó el ritmo que tenía atrás. Claro, es cuando, sí. O sea, eso lo trae a la situación de... Claro. Vieron que después dice que eran personas muy simpáticas, ¿no? Lo puede conectar también con lo afectivo, con las sensaciones que tuvo cuando él participaba de ese grupo. Y que después le sirvió para estar de nuevo en el geriátrico. Claro, y que lo acompaña también la música. Y hay momentos en que también te permite el reconocimiento de su familia cuando vuelve. Sí, sí. Que cuando iban no, era como que continuamente, ¿y dónde vamos? No, esta cuestión. O sea que, por eso yo le decía, el tema, bueno, despertar para qué. Acá hubo un trabajo de la familia donde sabía que era muy significativo en su historia, esto que era parte de su identidad, el pertenecer a un grupo así. Y hubo un trabajo donde en función de eso se lo lleva, por eso para él es placentero. Vieron que había otras personas que ante el ruido ambiente se tengo miedo, ¿no? Esta cuestión que ocurre mucho en las instituciones. Estos sonidos que no son los familiares, en el contexto donde uno creció y vive, de golpe uno está en una institución y escucha ruidos que lo descolocan. Uno mismo, qué sé yo cuando tuve a mi hija por cesárea, no podía dormir por los ruidos que había, y yo me quería ir a mi casa. No estaba como criterio cognitivo, ¿no? No, sí. Sanatorio siempre te ponen eso. Sí, claro. Pero es como violento. El accionar de la musicoterapia en estas escenas, ¿dónde está? ¿Todas? ¿En qué? Ninguna. O sea, esto está filmado. No, esto es un video de ese más que señor. nada, sí, de este señor, donde lo que uno puede observar es que poder estar en contacto con ese mundo sonoro que era significativo en una etapa de su vida le permite conectar cuando esto está relacionado, no la conexión por el estímulo musical, sino que es toda una construcción compleja. La asociación. Donde está lo afectivo, sus figuras representativas, la hija, la esposa, también figuras representativas el coro, porque si bien no eran los mismos, para él era la disposición también. Eso es como que permite armar una escena donde él recupera algo significativo de su propia identidad. Ahí, ¿no?
por eso, bueno, puede cantar, porque no es solo un cantar automático el que hacía, o sea, sobre todo porque era un grupo vocal, qué sé yo, uno pone una pista y por ahí puede seguir, pero adaptarse a un grupo vocal es como un poco más complejo. Él igual cantaba solo porque la otra canción Él es hace diferente. solista, claro. La hace Night and Day y la hace solo. Se ve que ya tenía varias en la cabeza. Sí, que tiene mucha memoria y que de hecho conservaba la voz muy bien por la edad que tenía. Por la edad que tiene. Por la Sí, enfermedad. Claro. Muy bien cantaba. Sí. Bueno, también eso habla de quizás la experiencia que él había tenido, Claro, ¿no? claro. Bueno, en musicoterapia entonces lo que vemos es que se analizan los fenómenos de interacción y las modalidades de relación, que es lo que se pone acá, si bien no era una sesión de musicoterapia, es en una situación donde se pone en juego personas significativas, situaciones significativas. En musicoterapia ofrecemos un espacio en el cual la configuración de las escenas está a cargo del paciente. Vos hoy decías, bueno, por ahí yo a veces tengo que traer como cosas, ¿no? Para que no estén muy apáticos, pero como que... Sí, una organización de actividad que después en el momento vas a hacer lo que podés, pero vas a intentar, digamos, organizar porque si no se organiza el grupo. Por eso. Bueno, en este, haces lo que podés, sí. Eso sería lo que tiene que ver con la configuración que puede hacer el paciente. Vos Claro. llevas una propuesta para que no se desorganicen, pero en ese contexto de la propuesta, ese poder hacer es la posibilidad de configurar que tiene el otro, es a lo que Claro. puede responder. Claro. La configuración no es solamente que vos le dejás que haga, sino que es cuando vos necesitas promover para que arranque lo que el otro puede. Lo emergente del otro, digamos. Sí. Sale el otro, ante tu propuesta. Ante tu propuesta, sí, y vos cómo detectás eso también, ¿no? Porque a veces también si uno está esperando que la respuesta sea en función de la propuesta, lo que uno esperaría, claro, sí, claro. El otro ahí no configura, pero si vos estás atento y podés adaptarte a aquello que detectás que el otro trae, aunque sea mínimo, un mínimo movimiento, y bueno, ahí es una configuración también. Por eso es que consiste en una acción por parte del paciente, en el caso que pueda adjudicarle los instrumentos relacionales, a las relaciones establecidas con ellos y a través de ellos y al contenido y desarrollo de las escenas, las características singulares que determinan sus propios modos de relación. Esto de los modos de relación, nosotros cuando nacemos, esto es un modo de relación, esto que le haces escuchar, que ya no lo tiene más, pero nosotros aprendemos de las respuestas que nos dan nuestras figuras representativas en los primeros años de vida a estar de una manera en el mundo. Estos son los modos de relación. Entonces yo tengo una anécdota de un pacientito que atendía en el Centro 1 que lo habían mandado de la escuela, era un nene de 11 años, lo habían mandado de la escuela a hacer musicoterapia porque el nene decían que era agresivo, que gritaba, ¿no? en la clase. Entonces lo que veíamos en las escenas es que sí, que obviamente tenía una forma elevada de la voz para cuando se comunicaba, pero que no había en cómo planteaba las cosas y lo que hacía, nada que mostrara agresividad. Entonces, me acuerdo que pedimos hacer una entrevista con los papás, una nueva entrevista, y claro, ahí en la entrevista sale que ellos vivían con la abuela, y la abuela era hipoacústica, y el nene estaba mucho tiempo con la abuela y era su figura representativa que la amaba. Entonces, claro, el que estaba siempre con la abuela era el nene, no eran los padres, por eso los padres no gritaban, el que gritaba era el nene, pero no era agresivo, o sea, como en un contexto donde no se tiene toda la información, se malinterpreta y se le da una connotación negativa a estas cuestiones. Bueno, esto es una modalidad relacional que este nene armó en función de su figura representativa importante que era la abuela. Se deja de lado lo psicosocial en este caso, ¿no? Claro, claro. Psico. Bueno, ahí invitamos a la lo que hicimos fue porque no había registro de esto en los padres. Y en general había como un peso de culpa, decir, me manda a la escuela, que mi nene es quilombero, estas cosas. Entonces cuando hicimos otra entrevista con los papás y la abuela, los invitamos en realidad a los papás a ver, invitamos a la abuela a trabajar con el nene en musicoterapia. Y a los papás que lo vieran en cámara GESE. Era un batifondo impresionante, pero la abuela jugaba como un niño más con el nene, que era lo que los padres no hacían. Entonces, claro, cuando los padres lo vieron, es como que cayó así.
Y eso les permitió también poder posicionarse de otra manera en la escuela. Porque cuando nosotros mandábamos informes era como, es decir, los musicoterapeutas, ¿no? Le mandan un informe, debe ser que no está bien. No, entonces los papás fueron a hablar y dijeron, no, nosotros vimos y que tenía que ver con la abuela. Entonces, bueno, lo que se empezó a trabajar con el nene era, bueno, cuando la abuela habla fuerte, bueno, pero a jugar las intensidades. Entonces jugábamos con los instrumentos, qué sé yo. No es lo mismo tocar un zurdo de mura que tocar los chinchines, ¿no? Jugando con eso le empezó a regular la intensidad, pero no tenía una problemática. ¿No? Y ya lo habían problematizado de la escuela. Bueno, estos aspectos sonoros y los objetos que los producen multiplican las posibilidades de dar sentido a las situaciones que resuenan con otros. Muchas de estas experiencias, en lo que les decía recién, han sido modeladas en los primeros años de vida y también permiten recobrar aspectos de la identidad cuando no se está rodeado de aquellas cosas y personas que conforman el mundo cotidiano y que nos hacen sentir quiénes somos. Muchas veces las instituciones, la institución geriátrica, generalmente, ordenan la vida a través de una organización adecuada a las necesidades generales, pero no contemplan las necesidades singulares particulares. Por eso, musicoterapia es un espacio importante, porque uno ahí puede construir de otra manera sus espacios y sus tiempos y este deseo de recuperarse, ¿no? Uno por ahí en su casa se levantaba a las 10 de la mañana y en la institución te tenía que levantar a las 8 porque no desayunás. Y te bañás a tal hora porque hay mucha gente para bañarse y hay que adaptarse a estas cosas. Pasa mucho en los encuentros que vos le decís que ellos elijan la canción y no, te dicen vos, decinos vos qué hacer. Claro, hay que insistir en que aparezca vos sos el que sabés, digamos. Claro, sí. A mí me pasaba también en una institución que trabajaba que había una señora que se traía los redonditos de ricota, una señora de 82 años, la reina. Y las demás la criticaban y decían, esta que se hace la pendeja, decían, ¿no? Y no, en realidad, ¿por qué era significativo para ella? Por los nietos. Porque cuando iba a la casa el nieto tocaba en una banda. Y ella era la fan número 1, Sí, y ella sí, tocaba la pandereta, sí, y el nieto la invitaba, y ella era como muy activa en eso. Entonces, no era que se hacía la pendeja, era que en realidad para ella era significativo eso, y no, qué sé yo, por una cabeza. Cuando viene un tango se va a sacar otra vez para pegarse un corchazo, decía. Sí. No, y para los demás, bueno, era la música de su juventud, no era para el corchazo, era, ¿qué me estás diciendo? Si yo bailaba hasta en la milonga, era, van a decir esto. Bueno, entonces en musicoterapia, para también decidir cuáles son las intervenciones, tenemos que tomar en cuenta la historia personal y los modos de relación y la comunicación familiar, el diagnóstico y pronóstico surgidos de su evolución en el tratamiento. También muchos pacientes vienen con cuestiones biológicas, con un diagnóstico que hay que tomar en cuenta, porque vos no le vas a poder pedir a alguien con Alzheimer que se acuerde lo que comió hace un rato. La presencia de influencia de los factores socioculturales, como bueno, decíamos esto recién de la música de la India, que uno no está acostumbrado a escuchar, ¿no? La historia y la situación actual de los grupos donde se haya inserto. A veces pasa en las instituciones que cambian a las personas de un grupo, es como, no hay a veces registro, ¿no? Que la cambian de grupo, o que ingresa alguien nuevo y una persona en particular que quizás tenía un vínculo que no registramos importante con el otro, empieza a ser síntoma. Y bueno, estas cosas también son para prestarles atención. A los aspectos afectivos ligados a la institución, al equipo terapéutico, al grupo y al musicoterapeuta, a los modos de relación en los tratamientos grupales, porque se multiplican. Cuando uno tiene un grupo, los modos de relación ya no son uno a uno con el musicoterapeuta, sino que hay diferentes y que muchas veces tienen que ver no con la persona en sí que está en el grupo, sino con a quién le recuerda. Entonces hay veces que algunos juegan más una cosa más maternal, otro de competencia como con un hermano, y esto se pone en juego analógicamente en los grupos. Y las situaciones que afectan el escenario o el desarrollo de las sesiones, que yo, por ejemplo, que entre alguien disruptivamente o que se vaya alguien antes o que pase algo, eso también modifica la situación. Bueno, y nosotros trabajamos estamos entrenados en este tipo de comunicación, en la preverbal, que tiene que ver con estos primeros años de vida, que es esta modalidad de intercambio que se observa entre el bebé y la madre durante las actividades de cuidados amorosos que aseguran la supervivencia del infante, y por eso tiene una impronta tan grande. Y
y queda como esa huella anémica tan fuerte, ¿no? La familia irá traduciendo en palabras esa comunicación en actos que despliega el bebé y esto permitirá que posteriormente la persona adquiera el lenguaje verbal. Y todo lo paraverbal, que tiene que ver con entonación, inflexiones de la voz, distancias, altura, timbre, silencio, velocidad de la que hablamos, pausas, gestos que muchas veces se intenta controlar. Hay personas que hablan muy suave, personas que presentan modismos culturales locales. Bueno, el nene por ejemplo, con la abuela hipoacústica. Y lo que es fundamental es que lo que se pone en juego es mucho lo afectivo en musicoterapia. Estas investiduras que tienen que ver con volcar un afecto a un objeto o persona, y la desinvestidura, que es quitar ese afecto, ya sea por voluntad propia o por desaparición del objeto de la persona, es parte normal del proceso de la vida diaria. No sé, cuando uno se sienta en el colectivo y tiene que dar el asiento, tiene que desinvestir el asiento y por ahí mucho no le gusta, ¿no? Pero es algo de la vida diaria y hay desinvestiduras como la muerte de una persona significativa que a veces son difíciles de que se recupere la persona. Al ir acercándose a la ancianidad, la persona va sufriendo progresivas pérdidas, desinvestiduras en aquellos espacios y acontecimientos que han definido en muchos casos casi la totalidad de la identidad del sujeto. Hay personas cuya identidad está totalmente relacionada al trabajo. Entonces ya la jubilación y no poder llevar a cabo el rol que tenían es una desinvestidura no elegida y que muchos no se recuperan de esta situación, ¿no? O la capacidad de autovalerse por sí mismo o un rol familiar central. El universo sonoro, la música y los instrumentos musicales permiten conservar con uno los recuerdos, emociones, relaciones, experiencias que nos constituyen como personas. Porque que a uno lo internen en una institución, esto va por uno, o sea, no lo pierde. Todo este mundo sonoro. Es una forma de recuperar. Para que los instrumentos, la música, la voz y el sonido puedan utilizarse terapéuticamente en un proceso de tratamiento, entonces tiene que producirse este proceso de investimiento, que es esta depositación de afecto, que lo signifique con un determinado valor afectivo. Las cargas afectivas que el paciente deposita en las herramientas del musicoterapeuta o en las relaciones que se producen a través de ella aportan el sentido a las escenas que se juegan en la sesión de musicoterapia, porque puede ser que a lo mejor ese afecto no lo deposita en una persona o en un instrumento, pero sí cuando toca con la musicoterapeuta, por ejemplo. Entonces ese es el momento de esa investidura. O cuando la musicoterapeuta es alguien que quizás no puede manipular nada, le presta de alguna manera el cuerpo para que el otro pueda a partir del cuerpo del otro, ¿no? Después tengo otro videito, que no sé si estamos a tiempo, si no lo corto. Es un ejemplo de... A veces a las 12 casi todos se van. Ah, bueno. No, si no lo paso. Porque tienen que empezar a trabajar. Lo paso. Sí, sí. Así es. No, bueno, y después había un caso de Alzheimer, pero bueno, lo dejamos ahí, pues son las dos. ¿Vos recomendarías, alguna técnica específica, por ejemplo, concretamente con demencias? Bueno, me imagino que las técnicas, no sé si es improvisación, el trabajo de ocupación, esas cosas, dentro de la metodología, ¿qué podrías recomendar algo para trabajar con esta patología o no? En realidad tenés que conocer al paciente y a partir de eso, entonces vos tenés que conocer, primero si tiene una experiencia musical, ahí ya tenés un montón de material, digamos. Sí, sí. Si no tiene experiencia musical, ¿qué cosas significativas de lo sonoro había que recuerde la familia? Hay familias qué sé yo, que yo tenía una señora con Alzheimer que ella tocaba la guitarra en todas las fiestas a fin de año y le cantaba a los hijos. Y tenía un deterioro muy grave, ya ni hablaba. Y la hija, bueno, de los 4 hijos empezaron a dejar de venir y venía solo la hija más chica. Y yo la entrevisté a ella y en una charla así tipo más pasillo, como para que no se sintiera que era una entrevista, me empezó a contar todo esto, que la mamá cantaba, que era muy activa, los temas que le gustaban. Yo le pregunté si ella cantaba con los hijos y con esta más chica era como la que más la acompañaba. Entonces yo a ella la invité a venir a las sesiones con la mamá. Empezó a venir y yo traje las letras de las canciones, entonces yo las acompañaba con la guitarra y ella le cantaba. Y pasaron así más o menos un mes
y después ella venía sistemáticamente, todos los viernes. Y le empezó a cambiar la mirada a la mamá, o sea, de estar como mirando así para arriba, le empezó a mirar. Y un día mientras estábamos cantando le toca la cara y le dice, viniste Alejandra. Hablamos así. Y Alejandra se largó a llorar y le decía, te golpeaste, no llores. Te golpeaste. Y le decía, ay, pobre. La tenía la Alejandra chiquitita. Sí. Bueno, y a partir de ahí ella siguió viniendo, tenía momentos que conectaba y momentos que no. Y la hija me dijo en un momento que ella iba a seguir viviendo cuando ya está más deteriorada la mamá hasta que falleció. Dice, porque yo sé que aunque ella ya no se acuerde, yo me acuerdo que ella está ahí. Ella está. Entonces, bueno, esto es fundamental, saber qué experiencia musical, qué le gustaba al otro. No, eso sí. Yo me refería a técnicas, pero son, calculo que las mismas. Acá usamos trabajo con canciones, improvisaciones. Sí, es que lo que no ve un musicoterapeuta nos va a hacer ver a todos hacer lo mismo. Sí. Tocar, cantar, pasar música, grabar, ¿no? Sí. A lo mejor hacer radio con los que están mejor. Sí, los sí. recursos son mayormente los mismos. Lo que pasa que eso es como la medicación para el psiquiatra. Bueno, las medicaciones son para tal cosa, pero uno arma digamos, la estructura de lo que necesita según la de acuerdo a lo que singularidad puede del hacer la persona. paciente. No, y según la singularidad del paciente, Sí, cómo sí. responde, bueno, Sí, eso sí. uno, por eso es que es un tratamiento y que uno en el transcurso de ese proceso va observando y va detectando las cosas y va armando. No es que hay una técnica Quería concreta. contestarle un poquito más, Sí. Marcela. En realidad uno quisiera tener para cada tipo de demencia una respuesta determinada. Pero en realidad esto no solamente no es por las razones que nos dio Patricia, sino también, digamos, porque las demencias en el término final Claro, se transforman en iguales. Claro. Y entonces te encontrás que los pacientes son similares. Entonces si uno quisiera dividir eso, seguramente no haría bien. Sí. Igual me parece importante, esto a veces uno cuando trabaja así con casos que son muy regresivos, ¿no? Con mucho deterioro, no olvidarse que son personas, ¿no? Y poder trabajar con la familia es muy importante esto. Porque también por el hecho, o sea, uno no deja de ser hijo toda la vida de sus padres. Entonces, de pronto, alguien que siempre fue el fuerte, el que llevó todo para adelante, verlo en esa situación donde, ¿no? Claro, y donde de alguna manera a veces hay hijos que terminan siendo padres de sus padres, que no debería ser, ¿no? Pero Sí, pero un poco se genera esa situación. Es importante poder devolverle que esa persona que con todas esas características que reconoció cuando estaba bien, siguen estando ahí. Y poder sostener eso. Quizás ese es el trabajo de rehabilitación más terapéutico del musicoterapeuta. Porque nos permite con herramientas, o sea, vos no se lo podés decir con una palabra, le va a entrar por acá, le va a salir por acá. Pero cuando lo jugás en una escena donde puede compartir con el otro cosas que compartió en su niñez, esto tiene una impronta que no tienen otras cosas. Sí, a veces nos pasa con un grupo que se llama 5000 acá, que es el más deterioro, y a veces por ahí moviéndose o dándote la mano, te agarran y empiezan a cantar. Solamente eso quiero, sí. Una cuestión afectiva. Entonces te toman la mano y cantar, cante o no cante, pero eso ya es como que es lo que pueden hacer y les hace bien. Y también moverse, tienen el registro que vos registrás que está. Sí. Eso, porque a veces hay en el cuidado, claro, en lo cotidiano, el cuidador termina a veces despersonalizando a la persona que cuida, porque bueno, hace la acción. Uno está preocupado en el resultado, que esté cuidado, en esta cosa, y uno no reconoce esta cuestión del afectivo. Tiene que ver también con una cuestión de protección de uno, ¿no? Un mecanismo de defensa que uno pone en juego. Pero por eso es importante como ser consciente de estas cosas. Sí. ¿No? Y aún en lo pequeño que uno pueda hacer, ahí observar, que ahí se está jugando la cosa. A veces se espera como de musicoterapia, no sé, que de golpe se despierte, tenían una batucada, una cosa así, bueno. El tema es, bueno, uno apunta a la comunicación, o sea, la interacción que en sí desde lo musical se da también, no hace falta que hablen, pero que sea, volviendo a lo que tomamos vos de lo preverbal, o lograr que haya un hilo de comunicación con un sonido, ya es una comunicación. Por supuesto, y es lo que puede el otro. Y es lo que, bueno, cuando el lenguaje no está, bueno, apelás. Y si no, a lo más básico, a lo corporal. Claro. Lo interesante es que yo les decía al principio que esto
que uno no es verbal desde que nace, uno lo incorpora, ¿no? Una cultura de lo verbal. Entonces, uno es como que vuelve el chiste ese que decía Aquino, ¿no? Que ojalá fuera al revés la vida, que uno en vez de nacer de un orgasmo fuera al revés y se muera, ¿no? Porque uno empieza con los pañales y termina con los pañales, decía. Pero bueno, un poco de esto, uno vuelve pierde quizás lo verbal, pero no pierde todo lo que se construyó desde lo paraverbal, de eso que vivió, de ese sostén, de eso afectivo y de eso que lo llevó a ese lenguaje. Entonces, bueno, trabajemos por ahí con las personas que no pueden con lo verbal. En algún momento, yo recuerdo cuando estudiaba en la facultad, se decía como que el objetivo de la musicoterapia era que el paciente pudiera verbalizar, ¿no?, lo que había hecho. Entonces vos decís, Beethoven decía, si yo lo pudiera decir con palabras, no lo escribiría con música. Porque son discursos diferentes. Uno es analógico y el otro es digital. El analógico se manifiesta así. Entonces, uno ve que funcionó la cosa cuando no es que el paciente dice, pero que durante el tratamiento vos ves que hay una transformación, un cambio de posicionamiento en el paciente. Y no lo habló, no lo dijo. No dijo, acá resolví tal cosa, no. Pero la resolvió. Y a veces en este tipo de patologías nosotros vemos acá, ya con mantener, ¿no?, y que no empeore más el paciente, es un avance enorme. Eso es la rehabilitación. No, por eso hay que entender qué es la rehabilitación. Porque a veces la gente dice, la rehabilitación va a estar como antes. No, no. Es No, pero retrasar un poco el Pero justamente declive. la rehabilitación es que no avance y que permanezca eso que adquirió. Y ahí se rehabilita el sujeto. Pero bueno, por ahí es como poder pensar las cosas. Cuando uno trabaja con estas personas como tan comprometidas, es muy sutil esto de los cambios, ¿no?, y estas cosas que uno ve. Entonces uno tiene que afinar como más la observación. Y también, al detectarla, poder decirle al otro, tanto al colega profesional como a la familia. Porque a veces la familia también tiene la expectativa de que va a salir, no sé, Einstein. No, entró así, bueno. No, pero que disfrute de momentos. Hay momentos donde vos ves el placer que aparece en el otro y por ahí no puede hacer nada, pero toca un palito o se ríe o hace un sonido y en ese momento es feliz. Vos lo ves eso. Y en ese momento se recupera. Claro, de lo entonces que eso sirve, esa pequeña foto es lo que vos te llevas ese día. Es pequeña para nosotros. No, bueno, no es pequeña, no es pequeña. No, dice, una conquista. logré algo. Sí, sí. No, pero sí. Muy bien. Eso es un poco